Al ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, doctor Germán Rodas, para hablar sobre los cuestionamientos que se han formulado a contratos con empresas a propósito de sistemas termoeléctricos. Ayer la Comisión Nacional Anticorrupción hizo un pedido. Los contratos con Progen y Austral, que intentaron dotar al país de sistemas termoeléctricos y enfrentar la crisis energética que afectara al Ecuador en varios meses durante el 2024. Según la comisión, los plazos de estos contratos nunca se cumplieron y por ello la comisión, en ejercicio de la Contraloría Social que le corresponde, ha solicitado a la ministra de Energía y Minas que responda a 7 interrogantes que le han formulado por escrito. ¿Cuáles son esas interrogantes que le han planteado para esclarecer esto? Doctor Germán Rodas, buen día. Miguel, un saludo cordial a usted, gracias la invitación, un saludo a la audiencia. La Comisión Nacional Anticorrupción tiene y debe seguirse cumpliendo su tarea, que es la de Contraloría Social. Como todos sabemos, esta no es una ONG, no es una fundación, es un colectivo designado por voluntad de determinados sectores sociales. Respondemos, por lo tanto, a esos intereses y a los del país. Es evidente que los dos contratos, tanto con Progen como con Austral, no se cumplieron. Debía ocurrir ese cumplimiento, debía entrar en funcionamiento entre noviembre, diciembre y máximo enero 25 de este año. Estamos en el mes de junio y ni han llegado todas las máquinas, ni estamos obviamente con la operación de ellas. De tal suerte que creemos, no obstante que tenemos una información mucho más avanzada y que hemos señalado en su momento que había irregularidad en esos contratos, queremos que la ministra, le hemos pedido comedidamente, nos informe varias cosas. Por ejemplo, ¿cuándo eran las fechas tope para la entrega de las maquinarias termoeléctricas, sistemas, etcétera, que debía ocurrir por parte de Progen y de Austral? Le pedimos que si han verificado que los equipos adquiridos, algunos de los cuales están allí en el país, tienen garantías de los fabricantes. Esto es fundamental, la garantía de los fabricantes. Lo dijimos desde hace algún tiempo, este problema. Sobre todo, en el caso de Austral, le estamos pidiendo que nos informe si estos equipos están calibrados a 50 o a 60 hercios, porque en el país se opera con 60 y conocemos que llegaron muchos equipos que operan con 50 hercios, de tal manera que será una dificultad ponerlos en funcionamiento. Es evidente que al no haberse cumplido los contratos, las multas deben ejecutarse de manera diaria. ¿Las están ejecutando? ¿Cuánto están cobrando por aquello? Y por último, le hemos señalado la necesidad de que se nos informe, se le informe al país, los anticipos, cuáles son los montos de los anticipos, y además es evidente que se requiere conocer si es que estos anticipos tienen las garantías adecuadas, porque lo que nos preocupa es que como entramos a mediados de enero, ya en la época de la lluvia, y estábamos en plena campaña electoral, perdimos el sentido del hecho de los contratos con Progen y con Austral. Digo, el país perdió esta perspectiva. Nosotros estábamos siempre preocupados. Y estando próximos nuevamente al estiaje, sería gravísimo que por omisiones, que por descuidos, que por contratos mal organizados y llevados adelante, volvamos a una situación como la del año pasado. De tal manera que este cuestionamiento, este pedido de respuestas a la ministra, pretenden mover el árbol para que, encontrando falencias y dificultades, se activen los protocolos necesarios para que no regresemos al periodo de los apagones. Pero es evidente, con esto concluye esta idea, que ni Austral ni Progen han cumplido los contratos y que han sido, por lo tanto, una contratación
inadecuada con estas empresas que en el caso de Austral al menos, que se organizó con un capital pequeñito en Uruguay hace unos cuantos meses y a quien le hemos dado anticipos importantes. Progen no produce la maquinaria que nos está enviando. ¿Quiénes son los fabricantes? Ahí hay todas las preocupaciones. Las garantías de los fabricantes se vuelven indispensable y lo hacemos con el tiempo necesario porque el país así lo demanda. Ahora, entre las preguntas que formulan, ¿tiene que ver con el incumplimiento de estas empresas contratadas inicialmente? Claro que sí, porque las empresas debían entregar exactamente el 30 de noviembre del 24. En el caso de Progen, y otra parte de los equipos debía llegar el 5 de noviembre del 24. Estamos hablando de noviembre. Y la instalación que correspondería con Austral debía llegar y estar instalada el 9 de enero del 25. Y estamos en junio. Y entonces hay incumplimiento de contratos. Eso es evidente. Habrá que cobrar las multas, desde luego. Habrá que saber si es que las de Austral funcionan en el país, si parte de esas maquinarias operan con 50 hercios y no con 60, como requiere el país. Pero todas estas preocupaciones y todas las correcciones del caso deben ocurrir en las siguientes semanas. Estamos a puertas del estiaje. El estiaje comenzará en septiembre, octubre, de acuerdo a los entendidos, y es más los entendidos que de alguna manera contribuyen a esclarecernos algunos temas en la comisión, porque no conocemos a profundidad el tema, pero tenemos un equipo de apoyo importante. Nos han dicho que aún estando aquí las maquinarias, todo perfecto, hay atraso en la consolidación de la actividad, de tal manera que podemos correr el riesgo de comenzar a buscar barcazas así mismo a dedo. Acuérdense que viajó una barcaza antes de que se haga el contrato y en el camino se enteraron que le iban a dar el contrato. Esas irregularidades no pueden seguir provocándose y entonces los responsables, la gente de CELEG y la ministra de Energía, tienen que darle cara al país y explicarnos cómo están las cosas y ojalá respondiendo estas preguntas que son hechas además con la ecuanimidad del caso. No hay inculpaciones, hay preguntas, tenemos apreciaciones, que es otro tema, pero que requiere el país y la comisión el que se le aclaren las cosas antes de que todo se complique y volvamos a las tinieblas. Doctor Germán Rodas, de lo que han revisado ustedes, quedan muchas interrogantes, muchas inquietudes sobre esta contratación de Progen y Austral. Sí. El incumplimiento es una primera interrogante. Si incumplieron, ¿por qué no le dicen al país estas dos empresas han incumplido? La otra interrogante, ¿les están cobrando las multas por el incumplimiento? La otra interrogante, los motores que llegaron, que están algunos almacenados y que se ven bonitos en tu línea, ubicados en algún lugar, ¿tienen garantías de los fabricantes? ¿Son maquinarias nuevas? ¿Son repotenciadas? Las preguntas las hacemos sobre la base de alguna información, pero queremos que la autoridad competente le responda al país sobre esta realidad. Doctor Rodas, leíamos precisamente la carta que han enviado este 2 de junio a la ministra de Energía y que da cuenta de estos contratos para la central térmica de Salital, de Quevedo, de Esmeraldas. Nada menos que son contratos, la primera por 99 millones, la segunda por 49 y la tercera por 89, es decir, son montos altos que se negoció con estas empresas. Son montos altos para el país y hay anticipos altísimos. Entonces, cuando se hace el anticipo y hay un contrato de por medio y se lo incumple, hay que sancionar a las empresas, hay que cobrarles multas y hay que saber si esos anticipos estaban y tienen garantías, porque sería gravísimo que no los tengan. Esperemos que sí.
Pero entonces las multas tienen que correr. Pero todo eso se vuelve una parte financiera, que evidentemente es grave, es preocupante. Lo más trágico sería el que nos quedemos en apagones nuevamente, de tal suerte que incumplidos los contratos, lo que hay que es obligarles a estas empresas a que de su lado respondan a los requerimientos de los contratantes. Pero los contratantes tampoco pueden recibir cualquier cosa. ¿Son maquinarias reparadas, o repotenciadas o son nuevas? Allí está una pregunta de fondo. ¿Tienen garantías de las empresas constructoras de estos equipos? Garantías. Porque lo genial era que Progen decía que es constructor y que ellos a sí mismos se van a dar la garantía. Y en el mundo, en todo el mundo se sabe que Progen lo que hace es comercializar estos equipos. No produce, no los elabora. De tal suerte que todos estos intríngulis que los dijimos alrededor del mes de octubre, noviembre del año pasado, vuelven a quedar nuevamente en la opinión pública. E insisto, como ya llegaron las lluvias, como ya la energía eléctrica volvió a ser pan de todos los días en los hogares ecuatorianos, como estábamos en un proceso electoral, seguramente todos descuidaron el dar seguimiento a este asunto. Nosotros no lo hemos hecho, hemos estado preocupados de tantas otras cosas más que ocurren en el país, de tal suerte que estas premuras en relación a las preguntas enviadas a la ministra responden a las contingencias de impedir una situación que sería lamentable en un país cuya economía no es la mejor, en cuyo país el trabajo de los sectores sociales, el pequeño comercio, grandes empresas y la cotidianidad familiar no pueden ser otra vez vulnerados. De tal manera que hay que actuar a tiempo. Nuestra voz es una alerta objetiva, no es una suposición, porque los hechos son concretos. No se han cumplido los contratos. Ahora, si no se han cumplido los contratos con un antecedente, contratos de provisión de los nuevos generadores, ni se ha cumplido con las reparaciones, también se señalaba, de viejas plantas, peor con la terminación de varios proyectos hidroeléctricos que están pendientes en otro ámbito. Sin embargo, se ha anunciado que se va a iniciar estudios para una planta de energía nuclear. Es decir, esto es palabra mayor respecto de esto. Pero si hay incumplimientos, ¿cómo reparar esto, doctor Germán Rodas? El incumplimiento tiene seguramente nombres y apellidos. Pues alguien debe ser. ¿Quién es el administrador de estos contratos en el Estado ecuatoriano? Debe haber alguien. Alguien tiene que respondernos. Porque, Miguel, hay una cosa evidente. Nosotros tenemos la información, y es pública además la información, que los contratos debían hasta el mes de enero estar cumplidos y no están cumplidos, de tal manera que allí está el punto inicial de todo este intríngulis. Creo que es evidente que otros proyectos, otras iniciativas para que el país goce de electricidad permanente están bien. Como usted dice, con plantas nucleares, etcétera. Ojalá sean perspectivas de mediano, largo plazo. Ojalá sean ciertas, ojalá funcionen. Ojalá no sea solo un enunciado. Pero ese es otro tema. Nosotros en esta somos muy puntuales. ¿Qué pasó con Progen? ¿Qué pasó con Austral? Y vuelvo a insistir. Una empresa uruguaya organizada pocos meses antes de la contratación es la que tiene que respondernos por montos enormes. Ese es Austral. La otra empresa que está asentada en Estados Unidos es una empresa que lo que normalmente hace es repotenciar motores. Entonces, cuando usted compra un auto y le han hecho el cambio de los 3/4 de los motores, no es lo mismo que comprar un auto nuevo. Hay que decirle al país lo que estamos haciendo y no nos podemos dejar engañar, además, por estas empresas que puedan por el mundo a veces engañando a aquellos ingenuos que les creen. Por eso es importantísimo
la garantía de los fabricantes. Ese es un elemento clave, porque el país está gastando recursos enormes, no son pequeños montos. Y porque las cosas así sean con pequeños montos, tienen que ser transparentes, tienen que ser absolutamente adecuadas. Porque cuando se pierden recursos, lo decimos siempre, no son cifras, son montos que pueden servir, deben servir en salud, educación, en vivienda, en mejoramiento de la infraestructura nacional, en los apuros que nos ponemos cuando deja de funcionarnos Petroecuador o cuando hay otro tipo de circunstancias. De tal manera que esta es la perspectiva de todo este cuestionamiento hecho a la ministra, que no se trata, por lo tanto, de generar un ambiente de caos ni preocupaciones inadecuadas, sino de actuar con la prontitud del caso para que se ejerzan los correctivos necesarios. Porque lo grave sería que lleguemos a septiembre, octubre, y recién allí nos demos cuenta que todo ha estado mal, y entonces la situación puede ser absolutamente difícil ya en ese momento. Y que hay que a estas empresas sancionarlas, hay que sancionarlas. O sea, acuérdese, Miguel, que el gobierno le sancionó por retrasos a la empresa Progen en alrededor de $900,000 en un primer momento. Habrán pagado la multa, habrán pagado este valor. Se imputó esto de los costos que debían a la operación de la compraventa de estos motores. ¿Quién ejecutó esta decisión gubernamental que era adecuada en ese momento? Es decir, el propio régimen reconoció que Progen había incumplido el contrato y por eso le multaron. Bien, entonces, ¿qué espera de la ministra? ¿Que le envíen las respuestas a las inquietudes de la comisión? Claro, nosotros esperamos que la comisión le ha entregado una carta debidamente certificada en su recepción, un trámite regular, con absoluta consideración a la función de la ministra. Aspiramos que la respuesta no sea solamente a la comisión, sino al país, y que sea verdad, porque decirnos generalidades no tiene sentido. El rol de la Comisión Nacional Anticorrupción es dar seguimiento a estos hechos en quien quiera que ejerza el poder, porque si el poder no tiene una acción de observación por parte de la ciudadanía, se cometen cosas que no son adecuadas, que son irregulares. Hay otros temas también que ya nos preocupan. Pero de todas formas, como este es un asunto puntual, yo me quedo en esta realidad, y es de esperar que el ministerio a la brevedad le diga al país cómo están las actividades en la contratación, y que le digan que a Progen y Austral le están poniendo la soga al cuello porque han incumplido los contratos. Pues esto es evidente, y que la soga al cuello no nos pongan a los ecuatorianos. Bien, muchas gracias al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, a propósito de las observaciones a estos contratos de empresas termoeléctricas el año pasado en el Ecuador. Doctor Rodas, muy amable. Un gusto, Miguel, siempre estar en este espacio. Un cordial abrazo, y a los oyentes lo propio. Buenos días. Muy buen día, doctor Germán Rodas. 8:33 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo con el doctor Javier Palacios, constitucionalista, entre otros temas, la reforma constitucional que habilita el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.